Más de 30 kilómetros de arroyos entubados. Más de 150.000 vecinos que ya no se preocupan por las inundaciones. Porque lo importante no siempre se ve y porque sabemos lo que es importante. Merlo crece con vos. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar, pensar y hacer. A pocos días del 22 de octubre, fecha en que todos los argentinos concurriremos a las urnas para ver quién es el próximo presidente o presidenta de todos nosotros, el que va a regir los destinos en los próximos 4 años. Les diría en un momento muy especial, en un momento donde lamentablemente cuando la divisa norteamericana marca la agenda diaria, Argentina está en problemas. Y es lo que estamos viviendo en estos días. Una situación de mucha angustia, una situación que se ve reflejada claramente en los bolsillos de los ciudadanos, ya que estamos sin precios, estamos permanentemente con aumentos ya diría no diarios, sino que empiezan a ser de horas, como algunos momentos de la historia argentina lo hemos padecido. O sea, esta es la realidad y así vamos a ir a votar. Pero bueno, la historia continúa vamos a tratar de comprender o a tratar de hacer comprender lo que está pasando después de un segundo debate presidencial donde la candidata de Juntos por el Cambio terminó mejor posicionada y volvió a ocupar el centro de la escena. Hoy, digamos, vuelve a ser una competencia de 3 claramente, a pesar de que hay 5 candidatos, pero volvió a pararse y a generar verticalidad Patricia Bullrich. O sea que hace todavía mucho más confuso y difícil una elección que está totalmente abierta y en el cual faltan pocos días para que esto se termine. La invitada de hoy es una dirigente política del conurbano bonaerense, de la ciudad de Moreno. Me interesó invitarla, se llama Claudia Sefs, es abogada con una vasta experiencia en todo lo que significa el mundo municipal, fue concejal en varias oportunidades, conoce muy bien el conurbano y me pareció importante tener una idea clara o que tengamos una idea clara de lo que está pasando. Así que yo diría, vayamos hoy al programa en general, tratémoslo de disfrutarlo porque me parece que vamos a sacar algunas, al menos, conclusiones que nos ayuden a pensar que lo difícil o el difícil momento que estamos viviendo todos los argentinos. Hacemos una leve barrida y ya vamos con la editorial. Decía el general Perón que la única verdad es la realidad. Y me parece que el ministro de Economía y candidato a presidente de la República está, digamos, atravesando un momento donde la realidad lo está superando. Donde la moneda norteamericana, cuando empieza a ser protagonista absoluto de una elección, los oficialismos de turnos empiezan a estar en problemas. Nada alcanza. No hay justificaciones, no hay excepciones. Lamentablemente estamos en una situación donde hoy el ciudadano argentino está en angustia permanente. Está tratando de transitar
un momento de una incertidumbre absoluta, muy confundido, y en un proceso electoral que se avecina, donde hay que tomar decisiones muy importantes, porque saldrán electos quién va a ser el presidente o presidenta de la República en nuestro país. Y con situaciones como que la dirigencia política está subsumida, está trabajando claramente nada más que en esta competencia electoral y sin poder percibir lo que le está pasando a toda la ciudadanía. Cosa que no es un dato menor, porque está hablando y sigue fomentando la disociación muy clara entre dirigencia política y entre ciudadanos. Y así estamos caminando, transitando en este proceso donde también se ve un claro vacío de poder. Cuando hablo de vacío de poder es porque ni el presidente de la República, ni la vicepresidenta de la República, máximas autoridades, están totalmente en silencio. Nadie está conteniendo qué le está pasando al ciudadano. Con un ministro candidato que es más candidato que ministro. Y entonces empieza a haber una situación cada vez más difícil, más complicada, porque obviamente el objetivo central del actual ministro de Economía, y yo diría responsable del Ejecutivo Nacional, Sergio Massa, es entrar al balotaje. Como sea, es entrar al balotaje. A pesar que tiene situaciones cada vez más difíciles. ¿Por qué? Porque se empieza a complicar la provincia de Buenos Aires para el oficialismo. La tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, ubicada geográficamente en todo el sur del conurbano y parte del oeste del conurbano, el sudoeste, esa tercera sesión electoral, los municipios más importantes son, cuantitativamente hablando, La Matanza y Lomas de Zamora. Lomas de Zamora tiene el 9.8 del padrón de toda la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. O sea que es una de las ciudades cuantitativamente más importantes desde el punto de vista electoral. Y ahí fue donde hoy está temblando toda esa zona, porque ahí el jefe político es Martín Insaurralde. Un Martín Insaurralde que está automáticamente desaparecido. Digamos, no tiene ninguna posibilidad hoy de enfrentar a sus vecinos. O sea, una situación muy complicada en el cual una provincia de Buenos Aires, que en los números previos podría estar garantizada y que hoy empieza a estar muy competitiva. La única posibilidad que hoy tiene o está teniendo el peronismo es que la oposición está dividida en dos coaliciones, que es Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Pero así todo entró en zona roja la provincia de Buenos Aires, con todo lo que significa. Recordemos al televidente que la provincia de Buenos Aires es un poco más del 26% del padrón electoral. El conurbano es el 37% en general la provincia, 26% es primera sección electoral y tercera sección electoral. Y acá hay un dato muy importante y por eso digo que está en disputa la provincia de Buenos Aires. El 13 de marzo, el día que se realizaron las PASO, la tercera sección electoral, toda la tercera, Unión por la Patria, obtuvo el 41% de los votos. Y en la primera sección electoral, zona norte y oeste del conurbano bonaerense, obtuvo el 36%. Históricamente, la tercera sección electoral estuvo siempre por arriba de los 50 puntos.
Hoy, 41 el 13 de marzo, el 13 de agosto, más Insaurralde Gate, la tercera sección electoral, es muy difícil poder hacer los registros históricos que el peronismo obtuvo en esa sección. De ahí donde estoy diciendo lo dificultoso que se le está planteando hoy a Unión por la Patria encarar este último tramo de la elección que se va a librar dentro de 7, 8 o 9 días. Digo, estamos en situaciones netamente complicadísimas, muy cerradas, con un candidato que parece estar por arriba de los otros dos. Estoy hablando de Javier Milei. Un Javier Milei en el cual lo hemos visto en el debate del último domingo, cuidándose muchísimo de tratar de no exaltarse, tratando de ser lo más conservador posible, porque él se siente ya presidente de la República. Parece que obviamente está muy bien posicionado, pero con situaciones como por ejemplo, con declaraciones de él que fueron históricas con respecto al peso. Habló que el peso argentino es excremento. Esto lo vino diciendo permanentemente. No es nuevo. Ahora, una cosa era decirlo cuando no tenía la responsabilidad que tiene hoy. Hoy es candidato a presidente de la República, fue el que salió primero en las PASOs y con muchísimas posibilidades de ser presidente de la República. Ya su rol es totalmente distinto. Y esto generó, obviamente, que el dólar nuevamente quedara en el escenario central de la vida de todos nosotros. Y la candidata de Juntos por el Cambio, que después de un segundo debate logró nuevamente posicionarse en un escenario donde la hizo nuevamente competitiva. Y planteando que es la única fuerza opositora con volumen político y con fuerzas provinciales y con mucho músculo parlamentario para poder enfrentar lo que viene. Esto es lo que está en juego el próximo domingo. ¿Quién va a clarificar lo que va a pasar el próximo domingo 22 de octubre? Es cuánta cantidad de ciudadanos van a concurrir a las urnas. El 69% concurrió el 13 de agosto. Históricamente, en las elecciones generales, siempre hay mayor concurrencia entre PASO y generales. Si la concurrencia crece como creo que va a pasar, por lo menos con un piso de no menos de 2 millones de ciudadanos en más, yo diría que es una elección totalmente abierta, una elección donde indudablemente las dos fuerzas opositoras están mejor paradas que el oficialismo, o sea que el oficialismo está enfrentando unas últimas semanas muy complicadas, post-Insaurralde, post el tema Insaurralde. La situación de Sergio Massa desde el punto de vista electoral se complicó y se complicó mucho, y fundamentalmente con una economía que hoy está totalmente desbandada y un gobierno nacional que está desaparecido. O sea que empecemos a mirar y empiecen a observar cuántos ciudadanos argentinos van a concurrir a las urnas. En la medida que crezca el número, la posibilidad de balotaje se acrecientan. O sea, la decisión es nuestra. Es el Día del Ciudadano. El 22 de octubre es el Día del Ciudadano. Es el día que vamos a definir claramente qué es lo que queremos para nuestro país.
vamos a presentar algunas placas que tienen que ver con la severa crisis que está pasando el sector lácteo en nuestro país. Digamos, la idea es mostrar en estas tres placas, una con fuente con la cadena láctea argentina Ocla y otra es con fuentes de Futurar. Dar un panorama en el cual el campo atraviesa una severa crisis que deriva en el cierre de los tambos más chicos. Por cada litro que le entregan a la industria, los productores lecheros están perdiendo 20 pesos. Así surge un relevamiento del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que además señala que la anunciada suspensión de derechos de exportación no compensa esa pérdida. Hace unas semanas, la cadena láctea recibió con beneplácito el anuncio de una quita temporal por 3 meses de los derechos de exportación para sus ventas externas. Los principales productos, leche entera en polvo y quesos, pagan respectivamente 9 y 4.5% de derecho de exportación. En la placa 2 vemos que los mayores costos derivados de la sequía, que en muchas regiones se mantienen, y de los distintos tipos de cambio para la soja y el maíz, que incrementaron los valores de estos insumos, y la devaluación, fueron las principales razones que explican la crisis que se vive en el sector, a lo que se suma la caída de precios internacionales. Los costos de producción corrieron mucho más rápido que el ajuste de precios al productor, que ya viene perjudicado por el control de precios en el mercado interno y en el mercado externo, por la caída del precio internacional, que bajó un 30% interanual, el tipo de cambio muy retrasado y los derechos de exportación que teóricamente se quitan por 90 días. En agosto se produjeron 1.058 millones de litros en una pérdida de 20 pesos por litro, y eso nos da una pérdida de 20.000 millones de pesos. Hay un diferencial de unos 20 pesos por litro de leche entre lo que le cuesta al productor producirlo y lo que cobra. Lo que se devuelve por quita de derecho de exportación de 3 meses se pierde en medio del costo de producción, porque en agosto hubo 60 millones de dólares de pérdida y 30 millones se devuelven en 3 meses. La placa 3, respecto de los tambos existentes en el país, según datos del SENASA, existen unos 10.000, aunque el cálculo no es del todo preciso, ya que hay un importante grado de informalidad en la actividad. En cuanto al cierre de establecimientos lecheros, la actividad se va concentrando a una tasa del 3% anual. La producción de leche argentina el año pasado fue de 11.557 millones de litros y en agosto de este año, respecto de igual periodo del 2022, la caída fue del 0.8 con una proyección al cabo del 2023 de 1.5 si las condiciones de sequía no se revierten en los últimos 3 meses de este año. Como vemos, todos los temas productivos en el cual analizamos, lamentablemente, todos están en una crisis muy importante. Creo que es momento de liberar. Es momento de empezar a dejar producir. Es momento de generar mayores libertades. En la medida que sigamos repitiendo las mismas políticas, lamentablemente la crisis se va a ir incrementando, que es lo que está sucediendo en los últimos 50 años en la Argentina. La decadencia argentina, la decadencia de calidad de vida cada vez es mayor. Y eso lo reflejan todos los índices de pobreza e indigencia, que ya lo hemos hablado en muchísimas oportunidades acá en Futurar y que son una realidad cotidiana de lo que vive hoy
cualquier ciudadano argentino. Bueno, ya está en nuestros estudios la invitada de hoy. Ahora en la voz de Karina Rodríguez vamos a presentar a la doctora Claudia Assef, que vamos a estar dentro de segundos conversando con ella. La doctora Claudia Assef es abogada, diplomada en gestión pública por la Universidad Católica de Córdoba. Fue concejal en el Honorable Consejo Deliberante de Moreno y fundadora del partido vecinal Vecinos Unidos por Moreno. Fue vicepresidente del movimiento vecinalista provincial Movepro, candidata a intendente en las elecciones de 1999, 2003, 2007 y 2011, obteniendo la segunda fuerza política del distrito. Entre 2005 y 2021, en Unión Pro, Juntos por el Cambio, fue candidata a diputada provincial. Integró 12 comisiones. Actualmente es directora de ASEP, sede Moreno, llevando adelante el diplomado en gestión pública en el Colegio Máximo San José de San Miguel. Becada para participar de una capacitación en políticas públicas en Berlín, Frankfurt y Hamburgo, Alemania. Participó de la Cumbre de Alcaldes en la ciudad de Curitiba, Brasil, juntamente con ASEP y la Konrad Adenauer, entre otros diversos encuentros nacionales e internacionales de los cuales formó parte. Bueno, ya en segundo vamos a hablar con la invitada, hacemos una breve pausa y continuamos con Futurar. Bueno, ya la invitada está y vamos a estar charlando un ratito con Claudia Assef. Hola. Claudia, te agradezco muchísimo que nos estés acompañando. Vos sabés que la idea me surgió, dije, quiero hablar con Claudia. Días pasados estaba leyendo una nota donde hubo una invasión de motos en la autopista del Oeste un domingo a la tarde, creo que alrededor de las 16 horas, entre La Reja y Moreno, y donde hicieron desastre. Tierra libre, zona liberada, hicieron un desastre. Y ahí pensé, digo, voy a hablar con Claudia para que me explique un poco cómo haces política en el conurbano, más en este momento con índices de pobreza e indigencia altísimo, y un poco la idea es esa, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Bueno, en primer término, ese día, ese voto piraña, ese robo piraña, perdón, de estas motos que vienen de uno de los corredores que hay, porque la autopista del Oeste es una traza que se hizo, allá se empezó por el año 93, mi padre era intendente, Julio Assef, y fue el único intendente del corredor del Sarmiento que logró que Moreno no tenga peaje, para desarrollarlo en todas sus laterales, porque había mucho terreno ocioso, privado y público, y a su vez para darle al distrito lo que no tiene, que es trabajo genuino. La gente de Moreno, al tener el ferrocarril que se inicia o termina, el ferrocarril eléctrico de la línea Sarmiento, se va a trabajar y faltaba generar empleo. Entonces, en esa visión de desarrollo, fue el único intendente que se compromete a hacer todas las colectores de unión interbarrial del lado norte y sur del distrito, y de esta manera poder desarrollarlo. Bueno, el crecimiento demográfico en estos 20, casi 30 años, hizo que no hubiese otras salidas, no hicieron nuevos puentes. Entonces el puente de La Reja es un puente que conecta a lo que es la base de la reserva del Parque Los Robles y el perilago que tenemos en Moreno, en la zona de Cascallares, del río Reconquista, donde nace, que viene de los afluentes del río La Choza de Rodríguez y del río Luján, que también viene por el lado de Marcos Paz, que hace un afluente y forma el Reconquista. Ahí hay un perilago producto de la construcción de la represa. Porque Moreno se inundaba, no sé si esto se acuerdan o sabían, en las épocas del 60 y pico fue la última inundación, donde toda la zona de Paso del Rey, límite con Merlo, se inundaban las viviendas, algo tremendo. Y eso que Moreno tiene un nivel alto con respecto al nivel del mar, ¿no? En su tierra. Bueno, ese día la autopista quedó chica, se llena de vehículos, es una hora a las 4 hasta las 7, vas a paso de hombre,
Y esta gente, con un distrito que está desatendido en toda la prevención y en todo lo que hace a la seguridad, vive inseguro desde todo punto de vista, han armado este robo y han hecho un desastre con respecto a los automovilistas que estaban, como te digo, un auto atrás del otro en 3 carriles o en 2 que tiene la autopista, y hicieron una cosa espantosa. Eso ocurrió ese día, zona liberada, no hubo prevención ni atención al delito, la gente huyó como pudo y los motoqueros con más razón, que de hecho creo que no hubo ninguna acción, ni siquiera hubo un comunicado de la intendente municipal que negaba el hecho. Esto lo sacaron los medios, porque los medios locales desconocían la situación y la seguridad local absolutamente negada a este hecho tan gravitante, ¿no? Y después, ¿cómo hacer política? Y es dificilísimo, Carlos. Nosotros venimos hace muchos años plasmando ideas, proyectos. Yo hace 2 años más que dejé la concejalía después de tanto tiempo. Trabajamos con ideas, con la gente, pero la prebenda, la cantidad de toma de tierras que ha habido en este último gobierno de Mariel Fernández, que es la intendente, que es del movimiento Evita, entonces evita todo hacia la oposición, nos evita desarrollarnos, ha hecho que haya una dependencia económica con un sector lamentablemente vulnerable desde hace muchos años y más vulnerable aún hoy, ¿no? Y después tenés la otra franja de la sociedad histórica, la cual trabaja, aporta. Calcula que el municipio de Moreno tiene un presupuesto a hoy triplicado o cuadruplicado a lo que es, porque le han dado una emisión de dinero enorme para sostenerse. Ha hecho obras, algunas precarias, pero asfaltos, algunas iluminaciones. Y tenés la otra sociedad, que es la de los country, pero que muchos de ellos no tienen domicilio en el distrito. Viven en el distrito, pero no tienen domicilio. Pero bueno, el presupuesto municipal, como te dije, ha aumentado de una manera espantosa, pero la recaudación no llega ni siquiera al 30%. Son muy pocos los que pagan mucho y muchos los que no pagan nada. Entonces hacer política es difícil, pero siempre hay una base importante, que hay gente que nos acompaña, ad honorem, obviamente, que es algo también muy difícil hoy en la sociedad. Y después tenés la otra cuestión de que se gobierna por decreto, porque siguen sosteniendo una emergencia económica que de hecho no la tienen, porque todo este proceso inflacionario, yo se lo explico a la gente, es la emisión monetaria permanente para sostener un sector de la sociedad vulnerable, dependiente a su vez de los partidos, como en este caso el movimiento Evita, y por otro lado la falta de desarrollo de políticas públicas que hagan que la gente esté en una capacitación y que tenga libertad de trabajo, con la oferta que hay hoy, porque hay cantidad de personas que necesitan en nuestra zona, un parquero, no conseguís, un plomero, un electricista, y tampoco se han ocupado de capacitar para estos fines, ¿no? O sea, digamos, prebendario. Total. ¿Qué te diría? En líneas generales, tanto norte como sur de conurbano bonaerense, digamos, tiene la misma matriz, ¿no? Sí. No hay diferencias Sí, entre norte y sur en el Gran Buenos Aires. Claro, pero nosotros tenemos un territorio donde la capacidad territorial, vaya la redundancia, ha sido importante. Moreno venía de un desarrollo de grandes extensiones de tierra, había tambos en su momento, estaban las chacras importantes. A su vez hay una diferencia muy grande con el distrito lindero, que es General Rodríguez. En kilómetros cuadrados es más grande General Rodríguez que Moreno. ¿Pero qué mantuvo, por ejemplo, General Rodríguez? La independencia con los campos. No se minó como acá, que se parceló, y en esa parcelación vino la gran inmigración que han traído políticamente en no desarrollos de barrios. Algunos han hecho, con algunas características, si tenemos tiempo te las voy a contar, porque tanto sea Sueños Robados, los planes federales de vivienda, han dejado 150 casas sin terminar, 200 viviendas sin terminar. Entonces, esas grandes extensiones de tierra fue copada por la política en estos 20 años del kirchnerismo, hicieron muchos barrios donde trajeron mucha gente, y lamentablemente no la misma gente de Moreno, donde la ordenanza que nosotros planteábamos era que los hijos de Moreno tengan prioridad, o los mismos hijos de Moreno, por la residencia del distrito, tuvieran acceso a esas viviendas,
y no traer tanta gente como vino en este tiempo. O sea, entonces, ahí se ve claramente lo que planteás. El hombre que vive en el country o la mujer que vive en el country tiene domicilios en otros lugares, o sea, no vota en Moreno, y esto que estás planteando, el voto está concentrado en Moreno. Está concentrado acá en esta gran cantidad de gente que siguieron trayendo. Mariel Fernández trajo en este tiempo muchísima gente. Es más, hay una característica que se repitió ahora. En la elección anterior, para ganarle al otro intendente que estaba de su mismo color político, todos kirchneristas, hace un asentamiento en terrenos que eran para un hospital, porque Moreno tiene un solo hospital provincial. Y tiene más de 600.000 habitantes, 800.000, y no sé si nos quedamos cortos. Entonces ese hospital lo dejó mi padre hace 30 años con 135, con más de 100, miles de personas que ingresaron con las mismas camas de aquel momento, y no hay otro hospital. Y cuando ese terreno estaba para estos fines, lo trajeron gente antes de la elección. Y después la reubicaron en estos 4 años en la única zona de reserva de agua que tenía Moreno, que es un barrio llamado Manantiales. Reubicaron a la gente en viviendas semiprecarias. Ahí, bueno, ese modus operandi hizo con Moreno cambiara toda su tipología. Tiene mucha gente, pero no tiene trabajo genuino. Y cuando lo buscas, te dicen no porque tengo un plan o tengo una cooperativa. Y hay otra cuestión también importante. Vos fíjate que ahora las unidades sanitarias, por ejemplo, en Moreno, que hay 40, que en realidad no funcionan todos, había muchas que cumplieron 40 años, que fueron dejadas por el primer gobierno de mi padre, en estos barrios que antes no eran tan populosos y que hoy lo son. Bueno, que han sido vulneradas, robadas, destruidas. ¿Qué hacen? Las cierran para armar nuevas unidades sanitarias, pero no proyectaron un hospital. Y esa proyección de las unidades sanitarias, ¿qué hacen? Traen a sus cooperativas a trabajar, con plata que piden en préstitos de más de 1.000 millones de pesos, cuando tiene un presupuesto que estaba el año anterior en 25.000 millones y ahí está arriba de los 50.000 millones. Pero no por recaudación, sino por la ayuda que le da Kicillof o Alberto Fernández para sostenerse políticamente. O sea, que lo que estás diciendo en líneas generales, que se repite en muchos otros municipios, está totalmente cerrado, digamos, la dificultad de poder competir libremente. O sea, estás teniendo, digamos, muy difícil. Es muy difícil. A ver, en esta elección, en la PASO, ¿qué pasó? El efecto Milei sacó votos a Juntos por el Cambio, como en todos lados. Allá había 3 listas del hoy Unión por la Patria, de las cuales Kicillof iba en las 3. En esta oferta electoral, un candidato con Massa, que no llegó a más de un porcentaje, no llegó al 20%, la intendente actual, que superó importante a los 2 candidatos que seguían, y después las 3 listas que hubo locales de Juntos por el Cambio, una representada por Patricia Bullrich, nosotros llegamos con Larreta, y una lista colectora local. Y eso a nosotros nos permitió, por muy poco voto, no acceder. ¿Pero por qué? Porque el corredor histórico de conocimiento no fue a votar. Hacía mucho frío, la gente más grande no fue a votar, y después por esta dependencia que a las 4 de la tarde, yo tengo videos que se los puedo mostrar, cantidad de colectivos que llegaron a las 4 de la tarde, que es un buen dato, para que antes del cierre, de las 18 horas, fueran a votar en forma dependiente al frente al oficialismo local. Local, ¿no? O sea... Exactamente. Hoy yo creo que el panorama va a ser diferente, va a subir Juntos por el Cambio a través de Patricia Bullrich, la gente va a ir a votar, después tenés el efecto Milei, que también quizás en Moreno se acerque mucho a la candidata local, está muy cerca a 2 puntos de ganarle la intendencia a Mariel Fernández. Y bueno, y Mariel Fernández, que hoy está bajando mucha plata, mucho recurso, hay una desesperación de hoy llevar soluciones alimentarias, soluciones de asfaltos precarios, porque tiran un poco de material caliente. Claudia, y es tristísimo esto. Digamos, hace muchos años que nos conocemos, tenés mucha experiencia política. ¿Cómo caracterizarías el por qué Milei? Ah, bueno, el por qué Milei está en la desilusión. Porque hoy te digo, está a 5 puntos de poder ganar en primera vuelta.
Y la desilusión de la sociedad de que la problemática profunda que tenemos no solamente es la economía, porque acá hay una desesperanza general, vos tenés la pobreza estructural ya arraigada y tenés la pobreza espiritual ya arraigada en la sociedad. Yo hace mucho tiempo, con vos que hemos compartido tantas cosas con la Konrad Adenauer, con ASEP y también la pastoral social, yo lo planteaba. Acá la falta de horizonte, de todo plano. Hoy agarrás a un chico de 12 años que ya es un adulto de alguna manera porque las redes y todo esto lo han hecho meter en otro mundo. El adolescente, el estudiante, el que progresa, no ve proyección, no ve futuro. Entonces ese es el voto Milei, el voto bronca, que se plasmó en esta interna donde la gente no entendió que era una interna política partidaria de el partido A contra el otro candidato del partido A. No, fue el voto explayado a decir no quiero más este sistema. Entonces, más allá del discurso, el voto sentimiento, la escenografía que puede plasmar, yo creo que está eso, porque el trabajo de base político, de ideas, de regionalizar prioridades en los proyectos que uno como distrito o como candidatos nosotros vemos, cuál es la prioridad que necesita la gente, el generar empleo, capacitación, salud, en ver que somos idóneos y conocedores de la cosa pública, no entra. Y tampoco entran los temas de corrupción. El tema de Insaurralde es inadmisible, pero no le entran las balas a la gente. O sea, vive pobre, sigue siendo pobre, marginal, y ve cómo se ha enriquecido la gente a través de los recursos del Estado, y a la intendente de Moreno también tiene varias causas. Ella viene de una zona muy pobre y han publicado los chalés que se está haciendo en countries. Pero la gente la sigue. Hace muchos efectos, por ejemplo, de shows carísimos con personalidades reconocidas. Hay una matriz. Hay una matriz y un gasto que quizás, bueno, todos queremos que haya recreación, que haya otra. Pero la salud, la educación, las escuelas, no hicieron escuelas, no hicieron jardín de infantes, que se necesita enormemente. No han hecho, vuelvo a repetirte, conectividad. Moreno tiene un solo hospital. Vos entrar a la guardia del hospital, que encima la guardia se amplió gracias al gobierno de Macri y María Eugenia Vidal, y las unidades sanitarias también, porque se les dio 1.000 millones de pesos de un proyecto AMBA para mejorarlas. Nosotros habíamos dejado las unidades sanitarias, que 8 en esta región de 134 kilómetros cuadrados que tiene Moreno, donde vos tenés que, para llegar al hospital, tardás más de 20 o 30 minutos. Entonces nosotros dejábamos unidades sanitarias que sean mini hospitales. Bueno, no han hecho nada, entonces, y han cerrado muchas de las mismas. Entonces vos ves que hay una precariedad enorme, pero la gente está calmada, está tranquila, no se manifiesta. Con este dólar, ¿qué hubiese pasado si hubiese gobernado otra persona? ¿Está incendiando casa de gobierno o te incendian los municipios? En Moreno el índice delictivo y de muertes por robo de un celular ha sido gigante y nadie salta. No lo ves en el voto, no lo ves en el voto oficialista. Entonces eso te duele de lo más profundo porque ha fallecido mucha gente por este delito inadmisible, y vos decís, la plata que le sacaron a Larreta que vino a Moreno. Hacemos una pequeña pausa, sí, cómo no. y seguimos de este tema, y después te voy a meter en un temita que sé que tenés antecedentes familiares, que es el tema, hoy casualmente hablamos del tema de los tambos y la lechería. ¿Cómo no? Hacemos breve pausa y seguimos con Claudia Asef. Claudia, sé que me quedé y asocié. Días pasados leía un informe de Agustín Salvia, el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, donde él planteaba, mirando la pirámide social económica de la Argentina, como que había 3 tercios. Un tercio que podía prever e imaginar futuro, un tercio que estaba en pobreza
y el 30% en pobreza extrema, y un tercio que está peleando muy fuertemente para no seguir cayéndose. Y en un momento hablaste, cuando yo te pregunté el efecto Milei, vos hablaste de el tema espiritual, o sea, y hablaste de futuro. Digo, por eso asocié, digo, en muchos sectores, fundamentalmente jóvenes, lo difícil que es prever o imaginar futuro. Por eso me quedé, si desarrollamos un poquito ese tema. Bueno, evidentemente el voto de Milei captó a la juventud, cosa que había captado en su momento la Cámpora, dependiente económicamente, ¿no? Porque no fue solamente el despertar político de un sector de la sociedad. Y esa falta de... Que Milei no se da lo que pasó con la Cámpora. No, para nada. Claro, la Cámpora fue... Desde el Estado, el netamente, poder. Claro, netamente prebendario. Vos veías un joven que trabajaba en política en la Cámpora, pero tenía un sueldo precario, no entremos en detalle, pero tenía un ingreso que le permitía moverse. Es como los planes. La gente te dice, yo quiero salir de la cooperativa del plan porque me están manejando como si fuese un títere, que tengo varios casos que, bueno, por ahí se pueden desarrollar en otro momento, que son realmente para tomarlos judicialmente, cómo manejan a la gente con los recursos del Estado, cómo la manosean, y tenés este efecto donde, en este cambio rotundo que se plantea, el joven apostó ahí, a lo nuevo. Y hablar de la casta, o sea, la democracia es política, la política son cargos, tanto sea legislativos, ejecutivos o los judiciales, pero bueno, y el espíritu yo creo que es lo que está cercenado en nuestra sociedad, por no ver un futuro claro. Esta incertidumbre que venimos haciendo, de que a través del esfuerzo nada se logra, que viene uno y te roba un celular que te costó, no hoy porque es bueno tener un celular o una buena zapatilla, porque está en el concepto de calidad de vida, a lo que vos podés acceder. Bueno, y ahí fue el efecto. Entonces yo creo que hay que recuperar esa espiritualidad del que uno puede por sí mismo, más allá del estado que te toque, porque si algo yo caracterizo, mira, Carlos, y lo digo siempre, es esto, el valor de nuestra sociedad, individualmente, en los grupos familiares que todavía no se destruyeron, en las instituciones que todavía no se destruyeron, más allá de estas conducciones nefastas como la de Baradel, que es la escuela, los clubes barriales, que antes eran tan importantes. ¿Por qué? Porque ahí está la canalización. Y después de la política no esperas nada, porque no te cambia la vida. Entonces ahí viene el efecto de un voto castigo a lo que está, a lo que estuvo, en una sociedad que también es muy poco tolerante, porque todo a Macri, pero estuvo 4 años. Hoy el aumento de las tarifas es insostenible comparativamente con eso, y hubo un escándalo gigante. Las escuelas no han tenido, se han perdido los chicos cantidad enorme de clase porque las escuelas están cerradas por paros inadecuados o porque no hicieron paro, pero las cierran porque la infraestructura de las mismas no condiciona y ahí no invirtieron un peso. Entonces, la desesperanza, la falta de crecimiento familiar e individual hace que la elección esta se haya caracterizado por esto que vos decís. Sí, no, porque aparte te digo, en una elección todavía abierta, ¿no? O sea, pero indudablemente ves a un Milei que fue el protagonista de este proceso preelectoral, que bueno, dentro de pocas semanas. Pocos días. Estamos hablando de días. Y el efecto nacionalización de la campaña, que es otra de las cosas que también hay que marcar. La gente no miró lo territorial hacia arriba, o sea, distrital, provincial, nacional, sino que fue sabanazo. Exactamente. Fue un sabanazo y ahora creo que bueno, va a haber un voto distinto. La gente va a ir a votar, la que no fue a votar, muchos votarán por Patricia, otros votarán con el mismo de los mismos que votaron antes. Y lo que digo que no entran las balas es esta falta de justificación de quien es gobierno hoy, que maneja la economía puntualmente, se deslinde como se ha deslindado la vicepresidenta de la Nación y todo lo demás. Subestimación a la gente. Sí, tremenda. Y yo creo que ahí hay otro efecto con el tema político. Y muchos que también quizás no vayan a votar si hay balotaje. Yo eso lo he escuchado. Hay mucha gente que dice, no sé, depende de cómo salga, veré que si voy a votar o no. En el balotaje, si hay balotaje. Sí, yo eso lo he escuchado de muchas personas. Sí, yo lo que sí, y creo que hoy recién dijiste así como al pasar, cuando hablaste del tema casta en una democracia, los partidos políticos
sea, porque en definitiva Milei puede llegar a ser, está digamos, dominando el escenario político electoral, hay que ver si después llega, pero indudablemente va a necesitar la casta, porque tampoco tiene el volumen suficiente político para poder estructurar un gobierno nacional. Bueno, ahí es cuando yo hablé de los decretos. ¿Por qué los intendentes han dejado de lado los ámbitos legislativos y gobiernan a sus anchas? En muchos casos, como el nuestro, siempre tuvieron mayorías absolutas, entonces le permitieron que el levantamano funcionara. Han tenido mucha irregularidad administrativa, no solamente por no saber, sino por tener este imperio de saber que nadie les va a tocar la oreja, como se dice comúnmente. Y por otro lado, esta cuestión de la no política, que es equívoca, que en este discurso es equívoco, porque va a necesitar quien gobierne para la modificación de las leyes, que tanto hace falta, de todos los temas que podemos tocar, laborales, judiciales, etcétera, va a necesitar de los ámbitos parlamentarios. ¿Para qué existe el Parlamento? Claro, claro. Bueno, pero fíjate, en la provincia de Buenos Aires no sesionaron prácticamente y la mayoría la tiene el oficialismo. Sí, Y la más, provincia de Buenos Aires, es inadmisible. diputados creo que fue una sola sesión en todo el año. Bueno, pero entonces vos decís, y la sociedad no lo ve eso, y la resolución de las problemáticas tiene que estar en la modificación de muchos ámbitos legislativos. Nos pasa en los consejos deliberantes. Cuando nosotros queríamos cambiar leyes, por ejemplo, que hace mucho que estaban, ordenanzas, normativas, y las dejaban dormir, porque no les convenía. Entonces, ¿qué hacían? Gobernaban o gobierna a través, como te digo, del decreto, utilizando una emergencia que es mentirosa, porque la emergencia tiene que ver la económica cuando no te alcanza la plata de la recaudación. Hoy no le alcanza, pero le nutren dinero como salvavidas a estos intendentes para que mantengan el poder. ¿Y el poder para lograr qué? Yo tengo una frase importante que siempre la digo, el por qué, el para qué, y que un poco Macri lo sacó en el libro, ¿no? Pero yo digo, si yo goberné, ¿no? Que fuimos gobierno, que la gente evalúe cómo fuimos como gobierno. Si estoy gobernando, ¿qué hago como gobierno? ¿Y por qué quiero seguir estando? Si esta gente ha tenido tantos flancos de debilidad y uno de ellos ha sido la inseguridad, ¿para qué lo siguen votando? Entonces dejan de lado eso y por ahí dicen, no, porque me hizo un asfaltito o porque me puso una luz. Y otro tema, la luz, por ejemplo, muchos intendentes han utilizado esto, que fue la modificación del pago de la tasa de alumbrado público. Ponen la tasa de alumbrado público por un decreto de aumento, un decreto no porque se votó con un articulado de independencia, ¿no? Le aumentan un 20% del consumo local para pagar el alumbrado público. O sea, ¿Se entiende? Lo paga el vecino, superponiendo dos tasas, la tasa de servicios generales, que vos lo estás pagando, alumbrado, barrio, limpieza, pero en tu consumo domiciliario estás pagando un 20% de una alícuota del alumbrado que quizás no tenés. Entonces hay una recaudación directa a las arcas municipales. A las arcas municipales, que debería volver a darle iluminación a la gente, pero eso no ha ocurrido. Entonces hay sobretasas, hay un montón de dinero que no alcanzan, que en otro momento, con el gobierno de Macri, bueno, hubiesen incendiado hoy el país con el aumento que hubo. Luz, gas, agua, tampoco hicieron obras de infraestructura. Bueno, por eso te digo, es muy complejo el conurbano, porque lo que no se ve no está. Y no está por decisión política. ¿Qué es esto? Infraestructura, agua, cloaca. No puede ser que a cuánto estamos de capital, 35 kilómetros, nosotros tengamos zonas céntricas que no tienen cloaca. En Moreno. En Moreno, por ejemplo. Agua corriente tampoco. Siglo XXI. Nos quedan las napas totalmente deprimidas y bajas y la gente se queda sin suministro de agua, que es fundamental. Y tenés a AISA, que es la empresa nuestra, manejada por la esposa del ministro de Economía, que no hizo una inversión. No hizo nuevos pozos, no buscó nuevas alternativas para que esto genere en el agua corriente de los que tienen, o generar nuevas conexiones, la gente tenga el uso vital de la misma. El que tiene pozo, la napa está tan baja que no llega y a su vez está contaminada. ¿Por qué? Por esta cantidad de barrios nuevos que se hicieron sin la infraestructura adecuada. Sí, igual te digo que por primera vez en 40 años de democracia se dio que en el segundo y tercer cordón, digamos, Milei penetró muy fuertemente y rompió
ese voto histórico, ¿no? Sí. De 40 años para abajo, en varones, yo te digo que Y por lo que en estuve viendo y estudiando todo el conurbano, no, porque es como que hay una unidad, una unidad. fue muy, muy fuerte, ¿no? O sea, Bueno, pero por eso te se digo- fue rompiendo, digamos, viejos... Sí, viejos situaciones, porque claro, antes era el abuelo que llevaba como el club de fútbol, yo digo, ¿no? Es una cuestión hereditaria, no de conocimiento, del sentimiento, el sentimiento del voto y de la política. Y en este caso se rompió. El abuelo no lo llevó al hijo, el hijo no llevó al nieto. Ahora el nieto se independizó y quizás el nieto le llevó al padre y al abuelo esta cuestión de eso. modificación del voto. Sí, se sí, vio sí. eso, creo que eso se vio Sí, sí, es un claramente. esquema en todos lados, creo. Y después otro efecto que hubo de la mujer, ¿no? Por ahí también un poco la juventud, qué sé yo. Digo, en algunos aspectos. En el nuestro, todas las candidatas a intendente son mujeres. En Moreno. Sí, menos, claro, la intendente actual, quien quedó por Patricia Bullrich, la de la izquierda y ¿quién me queda? Y la candidata de Milei, La Libertad Avanza. que es una chica, una médica. Claro, sí, estuve leyendo. Hija de un dirigente político. De un dirigente político. No, y es más, Andrea Vélez. lo que le está costando a Milei es entrar el voto femenino. El voto femenino en general él está generando algún tipo de rechazo. Sí, aunque tiene una buena candidata que es Villarroel, que yo creo que también Sí, ha ingresado sí. en algunos sectores que antes eran voto de otros efectos políticos, de otros partidos políticos. Yo creo que ahí el voto, digamos, la figura Villarroel es la que más está compitiendo con Patricia Bullrich. Claro, porque entró en las franjas del tema de seguridad, digamos. Sí, ¿no? exactamente. Digamos, uno venía en los análisis previos al proceso electoral, uno venía viendo que el voto, digamos, Fuerzas Armadas y el voto Seguridad con su familia era un voto muy afín a Patricia Bullrich. Y creo que Villarroel logró romper esa hegemonía que venía teniendo Bullrich, sobre todo después del caso Maldonado, Exactamente. que la había posicionado muy bien. Creo que la sigue teniendo a Patricia como abanderada de la defensa de nuestras fuerzas, ¿no? Pero Nuestras no es fuerzas monopolio. vivas. Claro, pero hoy hubo una traslación a través de la aparición de Villarroel. O sea, eso me parece Sí, sí, es otra lectura que yo también la he hecho coincidentemente. coincidimos sin haberlo Sin haberlo hablado. Pero sí, eso creo que se dio. Y vos fíjate los salarios, aparte del desmantelamiento que han hecho con las fuerzas de seguridad en general, ¿no? Sí. La falta salarial, la falta de elementos. Esto es lastimoso. Por eso hay tanto delito también. Delito en todas sus áreas, ¿no? En todas sus formas. Y si ves el corredor del país, con más razón. ¿Y el tema de la droga? Bueno, yo le iba a tocar. Es un flagelo gigante y en Moreno es espantoso. No han hecho nada para prevenir o para destruir lo que en su momento hemos logrado nosotros Juntos por el Cambio a través de Patricia Bullrich, que fue que han trabajado sobre lugares importantes del distrito desmantelando bandas muy fuertes. Acá no han hecho nada. Por eso es una realidad en todo el conurbano. Es espantoso. O sea, no es solamente Rosario, ese es un Bueno, tema yo que- lo venía diciendo, Moreno está llegando a los niveles que fue en Rosario con la impunidad de matar a alguien en una parada de colectivo o en el robo vandálico de vehículos que después no se encuentran y que no se entiende cómo no se encuentran. Bueno, el robo de piraña de celular, de carteras, de mochilas. Pero bueno, hay muchas cosas que no se dan a la luz, pero están todos los días en todos los lugares. Y los robos a domicilios, que es otra de las cosas también espantosas que han ocurrido. está- Sí, todos estos años han sido espantosa la cantidad de robos que han ocurrido. Claudia, para ir cerrando, Sí. sé que tenés afinidades, familias con respecto al tema cambio totalmente. Ajá. Lechería, tambos y demás. O sea, tenés algún conocimiento, pero por vivencia propia. Sí, así es. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, el otro día veía en la tele cómo cerraban un tambo y me acordaba a mis abuelos y a los bisabuelos que no conocí, pero que llegaron de los Países Vascos y franceses. Tengo las dos ramas, del lado materno vasco-franceses y del lado paterno libaneses, ¿no? Entonces, cuando veía eso, me acordaba de mi abuelo, al cual conocí y disfruté muchísimo y pude conocer su tambo. Ellos vinieron solteros, su padre,
1900 más o menos, y se instalaron en una de las estancias de Saavedra. Yo hablaba del río Reconquista, La Choza, ahí, y fue encargado, y después él va a su propio tambo y lo arma, llega a tener 14 hijos, todos también con todo el trabajo que han desplegado, ha tenido campos, ha comprado hectáreas en Luján, que eran más de 1.500 hectáreas que tenían, de 400 novillos a tambos enormes, que después cada hijo que se casaba le daban un tambo, que era una cantidad de vacas para que las pudiese trabajar. No nos olvidemos que estamos ubicados entre Rodríguez y Luján con La Serenísima, que fue la primera empresa que primero comenzaron con queso, ricota, el primer Mastellón, y después siguió toda la familia. Vino la pasteurización. Los tambos existían. Mi padre, como auditor del Banco Industrial, le dio el primer crédito a Serenísima para la pasteurización. Él hizo el balance proyectado para que la empresa después tenga eso ¿se terminó todo? Claro, bueno, y yo te hablo, mis abuelos, por ejemplo, que yo conocí el campo, dejaron de tener el tambo, y toda esta zona tan rica y tan productiva, hoy ya no ves animales, no ves vacas, se dedican al cultivo. ¿Pero por qué? Por el vandalismo que hubo mucho tiempo, donde robaban las vacas, y la gente de tambo por la mecanización que existió. Entonces, cuando yo veo que un tambo cierra, cuando mi abuelo, por una cuestión de salud, se me mueve la historia de ver el trabajo y de ver el amor que sentían por su trabajo de ordeñar las vacas. Mi abuelo tenía, como buen vasco, era grandote y era campeón de ordeña, y él decía, se ponía orgulloso de sus manos, porque decía, estas manos han llevado a ordeñar litros y litros de leche. Nos quedamos sin tiempo. Prometo volver a invitarte y seguir charlando un poco del conurbano, seguir hablando de estas historias familiares. Te agradezco muchísimo, Claudia, que esta noche nos hayas acompañado. Y bueno, nada, voy a hacer el cierre y mil gracias por todo. Muchas gracias a vos. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con la Libertad Avanza, las posibilidades ciertas de Javier Milei de llegar a la primera magistratura del país, y empieza a pensar seriamente cómo va a armar el rompecabezas que es el armado de un gobierno nacional. Y es por eso que empieza a comunicarse con muchísimos dirigentes políticos de distintos signos partidarios e ideológicos. Y les diría que está trabajando muchísimo con llamadas telefónicas permanentemente, a veces responden y a veces no, es con un candidato a vicepresidente de la República, que va a estar en las listas el próximo 22 de noviembre. ¿Y saben quién es ese candidato? Florencio Randazzo. Lo está buscando permanentemente a Florencio Randazzo porque está muy interesado. Si le toca ser presidente de la República, a Javier Milei, tenerlo en su equipo. Obviamente, la información que manejamos es que Florencio Randazzo es candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti, que por ahora, solo por ahora, no dio ningún tipo de respuestas. Después de diciembre hablarían. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Futurar. Pensar y hacer. La semana que viene nos volvemos a ver.